La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Les contamos que la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima y en la amplitud modulada 1500 kilociclos. Escuche usted bien siempre esto porque con tanto atropello a veces pueden malograrnos nuestra cuenta acá, pero la radio no la pueden malograr, así que inmediatamente usted vaya a la radio, 1500 kilociclos en todo el Perú, y la AM va a sobrevivir, así tienen una bomba atómica creo en el mundo, la AM en 1500 y la FM 105.1 al sur de Lima. Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Zapabucayari, Radio Quillabamba en la Convención. Nos escuchan y nos ven también por su plataforma televisiva, Radio Quillabamba en Madre de Dios, Puerto Maldonado. Se une otra red de radios amigas en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Radio La Decana, Lampa, Radio San Valentín, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaquisterio, a Emetagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también la página web de Radio Santa Rosa, donde usted puede estar informado y pues seguirnos www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, vivite y coleando, sobrevives. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Buenos días a los que nos escuchan en Lima, por supuesto en todo el resto del Perú y en el mundo, porque a todas partes llegamos. Y tengo que contarles varias cosas más complicadas de lo que uno creería, pero empecemos por el panorama nacional. A esta hora de la mañana, cerrada la Panamericana Norte en La Libertad, cerrada la Panamericana Sur desde Pisco y toda la región Ica, y también cerrada la carretera central en La Oroya. Las tres vías de acceso principales a la ciudad de Lima tienen en este momento obstáculos de alguna naturaleza. Todavía no se siente en el precio de verduras y frutas y otros bienes de los cuales se abastece Lima, pero si esto durara muchos días probablemente sí habría un efecto. ¿Quién está detrás de todo esto? Pues queda bastante claro que el paro agrario no busca solo la derogatoria de la ley, no busca ni siquiera la derogatoria del régimen laboral agrario. Ahora los carteles dicen nueva constitución. ¿Nueva constitución? Los trabajadores del campo, de la élite agroexportadora agraria, ¿están preocupados por una nueva constitución? ¿O es el congresista Lenin Bazán de Frente Amplio? Digámoslo así con tranquilidad. Los que están agitando en este momento sur y norte del Perú son aquellos que pertenecen a Frente Amplio. Y reitero, como lo dije ayer, cerrar una carretera con 1000 personas la haces sin ningún problema. Es bien sencillo. Sobre todo desempleados, ¿no? Tienes algunos piquetes, ¿no es cierto?, en algunos fundos, en algunos, no en todos, y el resto es gente desempleada que está dispuesta a romper, a destruir, a lo que fuera necesario, por el tiempo que sea necesario. Ahora le preguntaban, porque la prensa entrevista, ¿no?, a los manifestantes, ¿qué estaban esperando en el sur para abrir la carretera? No, estamos esperando órdenes. Entonces, le dicen, oiga, pero ¿qué es lo que ustedes piden? Estamos esperando órdenes. No hay ni siquiera muchas consignas. Reitero, este no es un tema laboral. Díganme ustedes qué tiene que ver el cierre de la carretera central. Trabajadores de lo que fue Doerran está en Indecopi, no tiene ya operaciones en el Perú. Reclaman también por los derechos que no se les han reconocido, por lo que esperan tener, porque se les ha ofrecido la venta de la empresa, en fin.
¿Qué tiene que ver eso con Chao y Virú y Pisco Ica? Nada. Es la capacidad de cerrar carreteras en todo el Perú. ¿Qué es, discúlpenme, de manual? Cualquier agitador, no solamente de izquierda, de derecha también, cualquier agitador sabe que tomar las carreteras y cerrar las vías de acceso a la capital de un país tan centralista como el Perú, es una medida de fuerza efectiva, que sofoca, que aplasta, que liquida, ¿no es cierto?, a un gobierno al cual se comienza a percibir como débil. Los que saben un poco de historia piensen en Salvador Allende, por Dios, en Chile. El paro de octubre y los tanques, de transportistas. ¿De qué cosa creen que fueron los paros? De transportistas para traerse abajo el régimen. Lo hacía la CIA, Escuela de las Américas. O sea, no tienes que ser un genio para saber que es de manual. Tienes a un presidente hoy que es una amenaza para los grupos políticos que están en carrera a la presidencia de la República. ¿Y por qué es una amenaza? Lo dijo ayer Daniel Urresti con mucha desfachatez. Este es el gobierno Julio Guzmán. ¿Qué sucede? Que perciben que si le va, no les digo bien, pero por lo menos decoroso al señor Sagasti, eso mejora las posibilidades políticas en abril del señor Julio Guzmán. No lo van a permitir. Tienen que tratar de destruir a Urresti a como dé lugar. Urresti quiere destruir a como dé lugar a Sagasti. Y en eso el Frente Amplio tiene, digamos, experiencia. No tienen experiencia constructiva, tienen experiencia destructiva. Si no, pregunten en Cajamarca todo lo que han destruido. Y por qué el señor Marco Arana salió con las justas cuando postuló el 2016. Tienen una capacidad de destrucción notable. Entonces lo que están haciendo es, bueno, no tenemos a Merino, por el cual, ¿no es cierto?, ellos estuvieron de acuerdo en poner en la presidencia del Perú. Vacaron a Vizcarra para poner a Merino. Bueno, no tenemos a Merino, tenemos que destruir a este. Es tan evidente lo que expliqué yo ayer, que creo que de alguna forma indirecta ayudé al gabinete de Violeta Bermúdez, que tuvo una exposición de 50 minutos muy solvente, porque es un gabinete muy profesional, de gente muy preparada, que dijo exactamente, acotó su papel a lo que puede hacer, discúlpenme, en 7 meses. Es un gabinete con fecha de salida, con fecha fija de salida, digamos, otros saldrán en el camino, pero una fecha fija de salida. Y lo acotó a los temas que son relevantes, importantes y urgentes. Las elecciones neutrales, transparentes desde el Ejecutivo, la educación, la pandemia, la economía, la lucha contra la corrupción. 5 temas, acotado, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que podemos hacer. Vacunar, abrir el año escolar en marzo, elecciones en abril, eso es lo que podemos hacer. Más no se puede. No le corresponde a un gabinete de tránsito, ¿no?, de salida de un gobierno, este quinquenio absolutamente inestable además, proponer pues grandes reformas de absolutamente nada, ¿no? Entonces, creo que fue un buen discurso, acotado lo que debía. Tuvo que negociar la cabeza el ministro del Interior, porque si iban con el ministro del Interior, ya tenían la excusa, ¿no es cierto? La excusa no funcionó porque no lo llevaron, pero ya vendrán por ellos, ¿ah? No lo duden, porque en la psiquis del Congreso es Julio Guzmán el que ha salido ganando, y hay que destruirlo. Y se puede destruir la fiscalía también, ¿eh? Ese es otro escenario, donde también lo persiguen. Y se puede destruir también políticamente. ¿Qué decían los piquetes ayer en el sur? Hay que leer las cartulinas porque dicen cosas divertidas. Partido Morado es con FIEP. Ahora, hay que ver lo ingenuos que son en el Partido Morado, que salen todos a gritar, sí, deroguemos la ley agraria. Entonces, ay, Daniel Olivares, ¿no? Sí, hay que derogarlo hoy mismo. El problema no es la ley. El problema no es el régimen laboral. Miren, ayer ya no sabía yo cómo compartir cuadros explicando lo que Alonso seguro nos explicó ayer muy bien.
El 96% de los trabajadores agrarios del Perú son informales. El 96%. El 4% son formales. El salario mensual promedio de un trabajador formal en una empresa que tiene más de 100 trabajadores, que son agroexportadoras tecnificadas de alto nivel, el sueldo promedio es 1.500 soles. 1.564. Que incluye todo, pero eso es lo que se lleva en el bolsillo. Con seguro social, con 30 días de vacaciones, con CTS, con todo. Lo que no tiene ningún informal, ¿eh? Ojo. Los chicos que trabajan en Gamarra no tienen eso y trabajan 14 horas diarias. El trabajador en el campo tiene jornada de 8 horas, no jornada de 12 horas, tiene horas extras. Tiene todos los beneficios. El formal. ¿Quién está protestando? El formal. En teoría. Pero si hacemos una encuesta entre los que están protestando, probablemente encontremos que la gran mayoría son desempleados en este momento, si no lo estarían protestando. Los que tienen empleo están en su trabajo, porque no lo quieren perder. Reitero, con 1.000 personas yo te cierro los 4 accesos a Lima. Hasta la carretera de Canta te la cierro, mira. O sea, te cierro todo. Hasta que la que sube por Caraballo Canta, esa también te la cierro. Norte, sur, carretera central, carretera de Canta. Yo te cierro los 4 accesos con 1.000 personas, ¿ah? Es facilísimo. Es bastante fácil. ¿No es cierto? Una carretera es como un río. Tú pones un dique, el agua no pasa. Poner un dique es bastante sencillo. Y si pones 4 diques, ¿no es cierto? Por supuesto, los derechos de los pasajeros importan un pepino, ¿eh? O sea, los derechos de los transportistas de carga, un pepino. Hay gente desesperada con su carga, que se está perdiendo, que se está pudriendo. ¿Ustedes creen que a Lenin Bazán le importa la carga? ¿Creen que le importa a Frente Amplio la carga de transportistas que se juegan su capital ahí? Le importa un pepino. ¿Ustedes creen que realmente les importa el sueldo agrario? Porque ya, van a derogar no solamente el capítulo, ya, el gobierno sale y dice, derogamos el capítulo laboral. Les gusta que les paguemos en pedacitos, ya en pedacitos, ya. Que les paguen la CTS no cada mes, sino en, qué sé yo, una vez al año, o en mayo y en noviembre, como el régimen general. Y que les paguen la gratificación de julio en julio y la de diciembre en diciembre y ya no en partes. Porque la izquierda peruana tiene un problema gravísimo con las matemáticas. Todo lo que sea sumar nos pone nerviosísimos. Como les gusta dividir, pero no sumar, igual pasó con la ley Pulpín, que recordábamos ayer con el ministro Segura. Quiso sumar, dijo, hagamos una remuneración que sume todo. No, nos están quitando el derecho. Ay, Dios mío. Están sumando para que todos los meses te lleves un poquito más de plata. Ya, quieres que te lo den dividido, más en julio y en diciembre y menos los otros meses. Ya, pero hagamos libretitas separadas, como a ti te gusta y ya está. Es un problema de sumas. Y está, digamos, la encuesta nacional de hogares lo demuestra con claridad. A mayor formalidad, mayor ingreso. A más grande la empresa, mayor ingreso. Más chiquita, más informal, unipersonal, el agricultor que trabaja solo. 1.900.000 peruanos son agricultores que trabajan solos. Y tienen ingresos bajísimos por su actividad, porque su productividad es muy limitada. En vez de estar discutiendo eso es lo que hay que discutir, están discutiendo cómo reventamos a aquella empresa agraria que puede muy fácilmente automatizarse y no contratar. Es decir, donde contrataba 10, contrata 1. Ahí están atacando. Y lo hacen porque crean un clima de agitación laboral. Y nuestra culpa judeocristiana, la que arrastramos todos los peruanos, nos hace creer que efectivamente hay una espantosa injusticia y somos culpables de ella. Cuando la injusticia es con los informales. En la informalidad se está hablando de ingresos mensuales de menos 400 soles.
Claro, no es el único ingreso, pero ese es el ingreso del informal que trabaja solo en el campo, solo. Menos de 400 soles. No les importa un pepino. Entonces ya ahora sí van a derogar toda la ley, deroga, que no exista. Ya, perfecto, muy bien. O sea, lo único que van a hacer es acelerar un proceso de automatización en el campo, desplazando nuevamente una masa de trabajadores a la informalidad. Que respondan, ¿no? Ayer hice una inteligencia segura que me gustó mucho. Miren dónde está el empleo juvenil hoy y dónde estaba hace 5 años. Y pre-pandemia, todos los que se pusieron a que los jóvenes tuvieran algunos beneficios, no todos, pero los tuvieran agregados, sumados, los dejaron sin trabajo. Los arrastraron en realidad a la informalidad en la que viven. Y es increíble cómo la izquierda no se queja del empleo informal, se queja del empleo formal, que solamente abarca el 30% del Perú y que en este momento, post pandemia, será el 20% del Perú. Pero, reitero, la culpa judeocristiana nos dice que la clase media, limeña, los intelectuales, los profesionales, somos culpables de algo, de haber nacido probablemente. Y esas culpas las trabajan y bueno, tienen un clima de agitación, que tiene un objetivo político clarísimo. Si no es destruir el régimen de Sagasti, por lo menos debilitarlo para que no parezca que pueda hacer algo bien. No vaya a ser que favorezca políticamente a Julio Guzmán. Y claro, hay un efecto contagio. Lo de Herrán, es evidente, mañana será otra. El punto es cerrar las vías de acceso a la ciudad de Lima el mayor tiempo posible, con la mayor cantidad de excusas posibles. Reitero, ya les dijeron, te derogamos la ley, prohibimos los servicios, duplicamos el gente de una fin. No, nada, nueva constitución. Nueva constitución, perdón. Es un paro agrario, no, nueva constitución. O súbeme el sueldo. Señor, pero los sueldos en el Perú tienen un mínimo y encima oferta y demanda. Si saliera el gobierno a decir que sube el mínimo, tampoco pararían. Porque la gran mayoría no gana el mínimo, está sobre el mínimo. Les da lo mismo. Les da lo mismo. El problema es político. Lo que tienen que ver es cuánto tiempo pueden aguantar con la gente que está, digamos, siendo activista del paro en la carretera. 5 días es largo, ¿eh? Porque son 5 días sin trabajar, 5 días sin ingresos. No te aguanta la economía de la gente. Ya, para el lunes estaría bien difícil. La izquierda no tiene tanta plata tampoco, no tiene como remunerar a la protesta, ¿no? Y hay que remunerar, pues tienen que comer. No hay forma. Debería morir rápido. Probablemente este fin de semana. Debería morir rápido porque no tienen cómo sostener. Porque es artificial. Estos no son chicos estudiantes protestando por la democracia. ¿No es cierto? Que después de trabajar se van a las 7 de la noche a caminar y a marchar. No. Están ahí las 24 horas del día. Por turno, pero están las 24 horas del día. Entonces necesitan sustento. ¿Quién sustenta eso? Una organización. Ya, esa organización no tiene para tantos días, pero el daño está hecho. Y el tema es dañar. Dañar, golpear y seguir golpeando. Felizmente ayer el presidente Sagasti lo reconoció ante la prensa extranjera y dijo, sí, efectivamente, acá hay grupos que se han quedado sin espacio. Frente Amplio que salió llorando, ¿no? Diciendo, estamos arrepentidos de haber vacado a Vizcarra, claro, habían 2 chicos muertos. Y obviamente no salen a decir que ellos son los agitadores no, Lenin Bazán, o como ustedes comprenderán, una entrevista, lo vamos a entrevistar para que cuente cómo ha agitado. No sé. Y a mí me hace una gracia, bueno, ayer Abel, que está conmigo, Ismael, son como mis arcángeles, me avisaron como a las 8 de la noche que me iban a hacer, no sé qué maniobra, de una cuenta que después resultó falsa también, para bajarme la cuenta en Twitter. Como ustedes saben, tengo más de 3 millones de seguidores en Twitter. 3.100.000, una cosa así. Bueno. Entonces yo me senté a esperar, avisé a Twitter oficial, avisé, ¿no? Acá está lo que han pasado por WhatsApp.
Es una campaña de descrédito. Miren, la derecha más conservadora del Perú me detesta. Y la izquierda también. Porque no estoy en ninguno de los extremos, pero los extremos se besan. Siempre se besan. Y esta vino por la izquierda. Hay otras que vienen por el fascismo más puro que también tenemos en el Perú, de las dos. Bueno, me senté a las 9 de la noche a esperar pues que miles de cuentas me atacaran y nada, pero sí me llegó una comunicación interesante de Twitter, de la organización, ¿no? O sea, vamos a leer un segundito. ¿Dónde está la pregunta interesante? Me llegó una notificación ya a mi correo electrónico señalando, yo no tenía idea, que las leyes de Alemania, interesante, ¿no? Las leyes de Alemania obligan a Twitter, por una regulación interna, a notificar si alguien quiere denunciar tu cuenta. Y dice así: hola, de acuerdo con la legislación alemana, Twitter tiene la obligación de avisar a los usuarios que son denunciados por personas de Alemania a través del proceso de denuncia establecido en la legislación de aplicación de la ley de redes sociales. Es decir, a los peruanos que están en Alemania y están denunciando mi cuenta, Twitter me avisa quiénes son. ¿Ah? Me dicen que recibieron una sola denuncia contra mi cuenta en relación con el siguiente contenido. Mi perfil, dice Rosa María Palacio, una así de tal, ¿no? Investigamos el contenido denunciado y concluimos que no es susceptible de ser eliminado de acuerdo a las reglas de Twitter ni con la legislación alemana. Por lo tanto, no tomamos ninguna medida como consecuencia de esta denuncia específica. Ojalá tuviéramos legislación así en el Perú. No me dieron el nombre, perdón, pero sí me dijeron que fue una cuenta. ¿Ok? Así que así estamos. ¿Qué tal desesperación, no? Realmente, ¿qué tal desesperación? Querer bajarse la cuenta de Twitter. Bueno, falta que no nos compren la rifa de Radio Santa Rosa, ¿no? Porque todo el tiempo a ver nos dicen que recibimos millones del Estado. ¿Cuánto recibes de Vizcarra? Sí, por favor, compren con nuestra rifa que vale 5 soles. Es lo que necesitamos. El 18 es el sorteo. El 18 le hemos puesto en Twitter varias veces cómo hacerlo, es facilísimo. Me están pidiendo Yape, a ver, ¿eh? Bastantes personas me están pidiendo algún tipo de banca electrónica de esta sencillita. Porque hacer una transferencia bancaria... Para el lunes tengo una respuesta. Ya, perfecto. Para el lunes tenemos una respuesta. Pero así estamos, señores. Entonces, ¿qué tenemos? Un clima complicado de confrontación política. Un gabinete que se salvó. Se salvó ayer, ¿eh? Y bien jugado. No significa que no van a ir uno por uno sobre todos los ministros, ¿ah? Espérense. Y, por otro lado, tenemos... un clima de agitación en el país que yo calculo debería estar terminando el lunes, martes, para iniciar un nuevo ciclo de confrontación en otro escenario, pero debería terminar el lunes o martes, más o menos. Por supuesto con la derogatoria de la ley, con un escándalo, ¿no? Y después, 5 días después, todos se olvidan. Todos se olvidan. Si yo les contara todas las cosas que con fervor han defendido y ya se olvidaron, en los últimos 6 meses. En los últimos 6 meses. Pero en fin, prefiero no hacerlo porque caigo mal. Porque, verdad, la gente se mete en una cosa pasional de defensa. Los 3 días se olvidó. ¿No? ¿Se acuerdan cuando peleaban para que los atiendan en las clínicas privadas gratis? ¿A cuántos los atendieron? Y el presidente Vizcarra dijo que las iba a expropiar. ¿Y qué pasó? Nada, no pasó nada. Eso es una campaña. Eso es una campaña. Y hay que aprender a diferenciar qué cosa es una campaña de qué cosa es la verdadera agenda del país. La verdadera agenda del país, la que dijo la señora Violeta Bermúdez ayer. Eso es lo que toca hacer. Economía, pandemia, elecciones, educación, corrupción. La agenda movilizada, creada para agitar, la que está con Frente Amplio en las carreteras. Les digo, es de manual, ¿eh? O sea, no estoy, yo no es que yo tenga una visión así, no, es absolutamente manual.
Miren, esa norma, la que estamos discutiendo, la de agraria, se aprobó el año pasado por un decreto de urgencia en el interregno parlamentario, 2019, hace un año. Hace un año. Tomaron una carretera, murió alguna persona, nada. Y de repente el lunes era el fin del mundo. El fin del mundo. Vamos a ser el fin del mundo. Además, el año pasado se mejoró, se incluyeron más beneficios. Lo terrible de esto es que hay un chico muerto, Jorge Muñoz, un hombre joven, padre de familia, deja 2 niños huérfanos, tiene un orificio de bala en la cabeza y nadie sabe de dónde salió la bala, porque obviamente la policía no lo va a reconocer, y los huelguistas tampoco, entonces hasta ahora nadie sabe de dónde salió la bala. Bala, la información que tenemos de la República es orificio de bala en la cabeza. Se está investigando, no hay más información que esa. ¿Valía la pena que este pobre muchacho muera de esa manera? ¿Vale la pena agitar hacia el país? ¿De verdad? La vacancia costó 2 vidas. O sea, eso lo organizó el Congreso. La vacancia costó 2 vidas. La agitación política para desmerecer al señor Sagasti ha costado 1 ayer. ¿Ustedes creen que realmente vale la pena? Es tremendo lo que pasa. En fin, vamos a conversar con Richard Arce, que ya debe estar en la vía de comunicarse con nosotros, ¿verdad, Abel? Así es, Rosa María, pero permíteme antes este momento de... ayer fue elegida la presidenta del Poder Judicial y es muy importante porque primero también la señora que ayer era tendencia porque fue la señora que limpió a la señora Cecilia Chacón, así estaba en las redes, y también pues en un momento que las máximas autoridades, o bueno, casi las máximas autoridades en el país son mujeres, es un momento muy importante, creo. Miren, a ver, y yo sé que pueden haber muchos fallos controvertidos en un juez, porque siempre los hay, pero la doctora Barrios tiene una agenda muy clara en materia de género. Claro, sus colegas hacia abajo en la pirámide jerárquica del Poder Judicial no siempre le escuchan, pero realmente asumió un compromiso hace muchos años de tratar de educar a sus colegas, varones y mujeres en el Poder Judicial. Y ha hecho un esfuerzo muy grande, educativo, de formación, de ir hacia abajo, para que no pase pues lo que pasa en la Corte de Ica, con la Corte Superior de Ica, donde tres jueces, 2 de ellas mujeres, dicen que no hay violación si la niña llevaba un calzón rojo, con bolonda, y que eso ya era una clara invitación a la violación. Y para que eso no pase, es muy importante que Elvia Barrios esté en la presidencia del Poder Judicial, porque está muy comprometida con cambiar esa perspectiva machista, completamente misógina de jueces y juezas del Poder Judicial. Y yo creo que es una magnífica noticia para todo lo que son derechos de las mujeres en el Perú. Porque sí creo que entiende que el Poder Judicial ha estado de espaldas. ¿Te acuerdas en la marcha de las mujeres, la que hubo de Ni Una Menos, cuando Ni Una Menos tenía esa capacidad de convocatoria? Multitudinario. Marchamos hacia la puerta de Palacio de Justicia. Éramos miles de mujeres ahí, no sé, yo calculo 500.000 de mujeres fácil. Y gritábamos Poder Judicial, vergüenza nacional, justamente por los temas de impunidad en violencia contra la mujer. Y la que estuvo parada al frente, en las escaleras arriba, escuchando a la multitud, fue la doctora Barrios, con otros colegas suyos de la Corte Suprema, que salieron a escuchar y entendían perfectamente el problema. Entonces yo creo que, reitero, que es una muy buena noticia, por lo menos para la defensa de los derechos de las mujeres en el Perú y de la impunidad que los hombres consiguen en el Poder Judicial. Yo creo que eso va a cambiar y espero que este sea un mensaje muy potente. Lo otro que me alegra muchísimo es que hayan votado por ella 11 de 15 vocales. Los hombres consiguen el Poder Judicial.
El 11 a 15 vocales quiere decir que finalmente, a diferencia del señor Lecano, me alegra muchísimo que haya votado por ella 11 de 15 vocales. Estamos escuchando. ¿Me copia? Ahora sí, escuchamos a Richard Arce, pero creo que nos estamos cruzando. ¿Ahora sí? Sí, buenos días, Rosa María, ¿cómo estás? Ahora sí, ya no nos estamos cruzando. Muy bien, vamos a hacer una pequeñísima pausa, ¿no, Abel? Así es, Rosa María, nos vamos a la pausa y volvemos ya con el señor Richard Arce, ex congresista, que nos va a contar también su posición frente a todos los acontecimientos que están pasando en el país. Pequeña pausa, Rosa María, no se olviden, la gente que puede ayudarnos con la rifa, ayúdennos por favor. Para el lunes le tenemos la información del YAPE. Cuídense mucho, volvemos en un minuto. Vamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos comunicados en Lima con Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública Radio La Decana, Lampa Radio San Valentín, Estación Solar en Abancay, Huancayo Radio Cumbre, Tipo Radio Milenio, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, adelante. Rosa María, ya estamos. Adelante, Rosa María, te escuchamos. Hola. Muy bien, estamos nuevamente con ustedes, estamos con el ex congresista Richard Arce, y ex candidato a la presidencia de la República por Runa. ¿Qué pasó, congresista? Muy buenos días, Rosa María, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los seguidores de Radio Santa Rosa y sobre todo al país en una coyuntura tan especial. En realidad, nosotros tuvimos la mejor intención de presentar una propuesta alternativa para participar en este proceso electoral. Y lo primero es hacer mea culpa, porque el problema mayor, más allá de la resolución que sacó el Jurado Nacional de Elecciones, que en un momento te voy a explicar, es la falta de compromiso a los acuerdos que se habían llegado políticamente entre varios movimientos regionales y el partido Runa, para poder participar en este proceso electoral y además hacer ejercicio de la democracia interna. Lo concreto es que simplemente el partido no inscribió mi lista en la OMPE, a pesar que habíamos hecho todo el procedimiento correspondiente. Y por una obvia razón, sabían que íbamos a ganar esas primarias, porque los propios dirigentes del partido, que son allegados al candidato, al presidente del partido, Ciro Gálvez, simpatizaban con nuestra propuesta, por muchas razones, ¿no? Entonces yo sentí que ellos vieron una amenaza en la posibilidad de hacer ejercicio de la democracia interna. Eso que iba a ser por delegados, pero yo estaba confiado, porque al final se gana o se pierde en un proceso electoral, y lo que uno tiene que aprender es más bien a perder, para que pueda tener esa suficiente capacidad de madurez política. Y he perdido yo elecciones, Rosa María, he perdido 2 veces elecciones regionales. El 2014 pierdo por un poco más de 100 votos, o sea, sé lo que significa perder por nada una elección, pero lo concreto es que bloquearon nuestra candidatura. Yo seguí los procedimientos que corresponden para hacer los reclamos, primero en instancia partidaria. Recuerda bien, esto es una gran lección para toda la clase política, porque las primarias es una situación sui generis, es por primera vez que realmente se dan proceso de primarias. Tiene una serie de falencias todavía, porque antes era mero procedimiento formal, era simplemente firmar papeles sobre una supuesta democracia interna. Lo hemos hecho en las elecciones regionales, Rosa María. Era un acuerdo interno de partido y se firmaba documentos y se presentaba al jurado, a la OMPE, después al jurado, para decirle: señores, hemos hecho el ejercicio de democracia interna y estos son nuestros candidatos. En el caso de Runa, lo que hicieron fue direccionar para que no participemos. Nosotros recurrimos a las instancias partidarias, primero al órgano electoral descentralizado, apelamos, no nos aceptaron evidentemente, apelamos a segunda instancia al órgano electoral central, tampoco nos aceptaron, y hay una figura de impugnación de decisión del acuerdo del órgano electoral central partidario, que se presenta al Tribunal del Jurado Nacional de Elecciones. Inclusive se paga una tasa, un porcentaje de una UIT, una serie de procedimientos que incluyen hasta la firma de un abogado que esté colegiado, y una serie de formalidades, y sobre todo con los argumentos y los sustentos de las alteraciones que se habían hecho. Hubo manipulación de la página web, una serie de irregularidades con pruebas, o sea, documentadas, y sale la resolución del Jurado Nacional de Elecciones
simplemente sustrayéndose de la materia. O sea, lo mismo que el Tribunal Constitucional. Ellos dicen, inclusive, en un extremo de la interpretación, que vaya al jurado electoral especial a presentar las denuncias, porque entienden que hay suficientes argumentos. Pero lo único que argumentan para la improcedencia, y lo acabo de pasar a través del señor Ángeles, el documento, lo puede revisar en su momento con tranquilidad, porque esto va a ser un antecedente para el futuro. Es determinante ver que ellos se sustraen de la materia y solamente dicen que eso debió haberse solucionado en instancia partidaria, habiendo la contradicción real de que ellos tienen que pronunciarse sobre las cuestiones de fondo cuando hay una impugnación a una decisión de instancia partidaria. Ahí paro, porque para que me puedas un poco contextualizar y empezar el diálogo, ¿no? Porque ha sido bastante frustrante, sobre todo con las personas que creían en la propuesta, la organización que se ha armado a nivel nacional, 14 regiones organizadas, constituidas, con la expectativa de participar en un proceso electoral, ¿no? Ahora, el señor Ciro Gálvez, discúlpeme, no tiene ninguna posibilidad en las elecciones que vienen. O sea, va a perder su inscripción. Ha quedado bastante mal con su organización, con ustedes. ¿Es posible que ustedes, habida cuenta que lograron organizarse, puedan fusionar todas estas iniciativas y crear un partido político para las elecciones del 2022? Sí, Rosa María, en realidad esta es una lección más aprendida, se repite en nuestra historia política, porque muchas veces nos hablan de que nos pasamos de un partido a otro. Hay personas que venimos del mundo profesional, de un espacio privado, y queremos hacer política porque vemos lo que tú estás viendo y lo que siente la mayoría de personas, indignación. Entonces dice, es mejor entrar a la cancha para pelearla. Y es lo que hemos hecho el 2010, Rosa María. Yo el 2010 regreso de Europa, trabajaba en un organismo de cooperación internacional, trabajaba en Bélgica, dejé todo ese mi desarrollo profesional para regresar a mi tierra y empezar a hacer política. Al extremo que cuando pierdo las elecciones del 2010, porque solo fue un mes de campaña, pero quedé en un lugar muy expectante, quedamos en tercer lugar, no tenía opción laboral, porque en Apurímac es muy limitado las posibilidades de desarrollarse profesionalmente, pero no fue óbice, al contrario, me quedé, regresé a una actividad, no llamaría tanto profesional, sino más bien empresarial, porque tomé el negocio de mi padre, que justamente falleció. O sea, yo te cuento algo muy personal. Yo regreso para hacer política, y como es la vida, esa mi decisión me permitió disfrutar los últimos 10 meses de vida de mi padre, porque él fallece con un infarto. Entonces, eso le da mucho sentido a mi decisión, porque lo más probable era que un día en Bruselas, o tal vez en París, recibí una llamada y me decían, Richard, tu padre ha fallecido. Y eso hubiera sido muy duro en lo personal. Yo decido regresar a la política y la vida me da un vuelto, dándome la posibilidad de disfrutar los 10 meses más maravillosos con mi padre. Entonces eso me motivó, me dijo, esto tiene sentido, estoy haciendo lo correcto, tal vez no como profesional, pero voy a incursionar en política para tratar de contribuir con mis humildes conocimientos, mi humilde experiencia, para tratar de cambiar la forma de hacer política. Y ese es el mayor orgullo de pretender regresar a mi tierra y hacer política decente. Porque yo pude haber hecho acuerdo con otros partidos que nos ofrecieron, Rosa María, pero yo no me voy a cargar la mochila de los pasivos de otros partidos. Además, recuerda, yo renuncio al Nuevo Perú justamente porque había un acuerdo político con personajes cuestionados. Entonces, ¿dónde estaría la coherencia si yo mañana aparezco con personajes cuestionados levantando una bandera política? Entonces, tratamos de buscar en ese panorama tan sombrío de partidos, un partido que tenía cierta coincidencia, y había el tema de la cosmovisión andina, que somos provincianos, quechuahablantes. El acuerdo con Ciro Gálvez fue en quechua, con presidentes de comunidades que son dirigentes de movimientos regionales, y conversamos, inclusive el acuerdo al final fue, ustedes saben, en el campo, en la comunidad, cuando uno falta un acuerdo, el castigo es látigo. Entonces nos vamos a latigar si es que alguien falta al acuerdo. Ese fue el epílogo del acuerdo político, ¿no? Entonces, pero bueno, se repite la historia una vez más. Yo hago mea culpa porque no fue un buen acuerdo político, evidentemente, porque al final primaron otro tipo de intereses. Sé que han renunciado las bases de Cusco, de Ayacucho, de Arequipa, de Ica, de una serie de regiones que no son mis militantes, ojo, mi organización ya se retiró, yo presenté mi renuncia porque evidentemente no puedo avalar irregularidades. Si ellos hubieran actuado correctamente y nos ganan en buena lid,
Al contrario, yo sería el primero en cargarlo en los hombros a Ciro Gálvez para decir que él es el candidato, porque él ganó. Esos son los principios democráticos. Y ahora sí, entrando al jurado, es importante lo que te quiero mencionar. Yo estaba buscando el espacio para conversar contigo, porque yo quiero dar una alerta al país respecto a este pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones. Y entrando al fondo de esto es el pronunciamiento de uno de los miembros. Me refiero al fiscal supremo Arce Córdoba, que en representación del Ministerio Público, él es miembro del tribunal. El riesgo es que este señor está siendo investigado desde hace mucho tiempo y es parte presuntamente de esta organización criminal de los cuellos blancos del puerto. Es muy allegado a Tomás Gálvez, a Rodríguez Montesa y a Chávarri. Y en el extremo particular de mi queja personal es que él tuvo una acusación constitucional. Yo era miembro de la comisión permanente y lo que hice en esa comisión fue tratar en soledad, porque muchas veces me confronté con el fujimorismo para que estas acusaciones sigan su conducto regular. El Congreso no los iba a sancionar, o sea, a lo más de repente le suspendían en su función, pero el Congreso no juzga. El Congreso lo que hace es allana los procesos para que la Fiscalía pueda investigar. Y ya recordamos bien lo que hizo el fujimorismo. En el caso de Arce Córdoba, tenía una acusación constitucional, requería que algún congresista se haga responsable, firme y refrende este procedimiento. Eran todos fujimoristas, habían también de los otros partidos, todo el mundo se lavaba las manos, recordemos bien, y ahí están los videos. Me paré valientemente, confronté, procedí con respaldar la acusación constitucional. Por cuestiones éticas, el señor Arce Córdoba no debió haberse pronunciado en este documento del Jurado Nacional de Elecciones, el documento que me saca con mi resolución, porque hay un claro conflicto de intereses. ¿No se inhibió? No se inhibió, ese es el tema, ese es mi cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo es posible? Los que firman son Ticona Postigo, Arce Córdoba, San Ginés Salazar, Rodríguez Vélez. Hay un claro conflicto de intereses, inclusive es evidente, porque yo salí en los medios, no sé si fue contigo, Rosa María, yo he sido muy duro con esta presunta organización de los cuellos blancos. He salido a los medios a confrontarlos, en el Congreso he levantado la voz fuerte al extremo. Hay una animadversión personal del señor Arce Córdoba contra usted, que en el momento de pronunciarse sobre su caso, claro, la hace evidente y finalmente lo deja sin ninguna protección. Porque lo que le han hecho a usted es lo mismo que le han hecho en el TC de la Presidencia de la República. Lo han dejado sin ninguna protección legal. Eso es lo que ha sucedido. Pero bueno... Rosa María, yo soy muy respetuoso de la decisión del Jurado Nacional de Elecciones. Yo pude haber ido, me invitaron para que pueda conversar con los personeros de la OEA que han venido al Perú, ha ido Keiko Fujimori, yo también pude haber ido, pero soy consciente de que si uno es demócrata, por más que no esté de acuerdo, por más que le dé rabia una resolución, tiene que aceptar y respetar las instancias. Entonces yo acepto la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, pero eso no es óbice para que yo esté silente frente al claro conflicto de intereses que tiene este señor Arce Córdoba, y yo lanzo la alerta al país. Una instancia tan determinante que en su momento, porque se va a jugar también en mesa este proceso electoral, donde van a tener que decidir la posibilidad de la continuidad o alguna objeción, alguna tacha contra algún candidato, porque recuerda, se vienen los periodos de tachas y una serie de irregularidades que hemos visto en el 2016, debe tener un tribunal absolutamente independiente, absolutamente transparente y sobre todo sin ningún tipo de cuestionamiento. Lamentablemente el señor Arce Córdoba está siendo investigado. Yo entiendo bien que es parte de la representación que tiene el Ministerio Público y que fue una estrategia inclusive para que en ese control del Ministerio Público lo tengan hasta cierto punto aislado, pero nos expone al país en un proceso electoral. Una persona que no tiene ni siquiera la ética de inhibirse en un caso como este, porque es gracioso la resolución. Yo te lo he pasado, revísalo. Ellos inclusive me dicen, vaya usted al jurado electoral especial a presentar estas denuncias, con lo cual está avalando que sí hay irregularidades. Entonces, objetivamente, si hay irregularidades, el jurado debió haberse pronunciado a favor de este procedimiento. Entonces yo alerto a los demás candidatos que están en este procedimiento, que estemos atentos a las decisiones que va a tomar estas personas que son cuestionadas. Ahora, como usted nos ha contado en algunos episodios de su vida, a veces uno
le va mal en algo, pero le va bien en otra cosa. Es evidente que con esta gente usted no se iba a llevar bien, pues porque son unos traidores. O sea, ¿para qué va a estar con gente que ni siquiera han empezado y ya le están clavando el puñal, no inscriben su lista? Ya pues, o sea, no es la gente con la que debe parar. Pero sí es posible, como usted me decía, si con movimientos regionales a nivel nacional están construyendo una propuesta para el 2022. Por supuesto, Rosa María, por supuesto, seguimos en política. Esto es un aprendizaje más, no hay la desazón evidente, hay una cierta desmoralización de algunos sectores que tenían mucha expectativa, porque independientemente de lo que hemos hecho la propuesta en la última encuesta, inclusive de Ipsos, yo sé que aparecemos en el rubro de otros, pero estábamos empezando, sin ni siquiera hacer ninguna campaña. En redes sociales la respuesta ha sido muy interesante, sin lanzar ninguna campaña, porque estábamos esperando primero inscribirnos, ¿no? Entonces, hay cierta expectativa, y esa expectativa, al contrario, nos motiva a seguir trabajando, pero de manera mucho más seria, mucho más responsable, y con la antelación correspondiente que nos permite inscribir un partido político. Eso está claro, y vamos a participar el 22, y aspiramos el 26 nuevamente tentar la presidencia de la República, previo a un trabajo organizado, coordinado, evidentemente, ¿no? Y veamos cómo también se va desarrollándose estos años. Claro, con más tiempo. Ahora, el Perú está en medio de una agitación impresionante, congresista. O sea, ya hemos pasado por una vacancia que ha sido rechazada por todo el Perú. Una vacancia que ha costado la vida de 2 jóvenes en Lima, que lo único que hicieron fue salir a caminar por las calles del centro de Lima. Nada más. Por unas horas, ¿sabes? No es que tomaron el centro, no, por unas horas, nada más. Luego tenemos que el señor Sagasti toma la presidencia en medio de grandes pugnas internas. Recordemos que demoró toda una tarde que se pusieron de acuerdo y recién al día siguiente se pusieron de acuerdo. Pero inmediatamente que llega al poder, comienzan los cuchillos de nuevo. Y esta agitación que estamos viendo en todo el Perú, por una norma aprobada el año pasado, se le está imputando al Frente Amplio y en particular al señor Lenin Bazán. Y ahorita, si usted quiere venir de Andahuaylas a Lima, le cuento que no hay por dónde pasar. O sea, no hay por dónde pasar, ni pasando de Ayacucho hacia... No hay, porque está tomada la carretera central, está tomada la Panamericana Sur. O sea, están absolutamente incomunicados con Lima, porque las dos están. Creo que ni dando la vuelta por Canta llega usted, porque seguramente ahorita la toman también, ¿no? Y tampoco puede bajar por Nazca Pucllio, porque también está tomado pues Ica. Entonces no hay por dónde bajar a Lima, con todo lo que eso significa para transporte de alimentos, verduras, todo lo que se viene a la capital, o sea, todo lo que es transporte, comercio. ¿Cómo lee lo que está pasando ahora? Yo quisiera resumir una frase: que tenemos 105 golpistas y la mayoría de ellos ahora se han vuelto tirapiedras, porque lamentablemente estamos en una coyuntura electoral y hay muchas organizaciones políticas que están en el Congreso que sus posibilidades de ser reelegidos o de siquiera pasar la valla son improbables. O sea, no hay la posibilidad de que pasen la valla. Y han visto un muy buen escenario exacerbar las emociones con reclamos legítimos de la población. Y en eso quiero ser muy transparente porque soy un hombre de izquierda, Rosa María. Los reclamos de muchos sectores son legítimos y son postergados año tras año. La Defensoría del Pueblo reporta cada mes un promedio de 180 conflictos sociales en diferentes estados de estadio, algunos en latencia, algunos ya que inclusive se manifiestan. Entonces han visto como una muy buena oportunidad ese ambiente caldeado para exacerbar esas emociones y aprovechar. Lo que a mí me está dando miedo, Rosa María, es que en estos días vamos a ver una serie de conflictos sociales porque hay una respuesta totalmente absurda, irracional y sobre todo irresponsable del Congreso de la República con estas medidas populistas. Porque el mensaje es claro: tú tienes un reclamo legítimo que te han postergado hace muchos años, es momento que te levantes. ¿Por qué? Porque este Congreso irresponsable supuestamente va a dictar medidas de corto plazo y que supuestamente te van a atender el problema. Lo grave es que esto va a tener consecuencias en el futuro. Y lo que quiero alertar al país es que en esta semana va a haber un embalse de conflictos sociales que va a poner en crisis
solamente a Sagasti, a todo el país. Para empezar, estos bloqueos de carretera va a afectar a todos y a todas. ¿Por qué? Porque mañana los productos de pan llevar, sobre todo los que consumimos todos los días, los que salimos a comprar al mercado una vez por semana, lo sabemos, estos productos ya se han empezado a disparar y en una semana van a doblar el precio por una simple relación de logística, porque no pueden proveerse y esos productos se van a malograr en la carretera y no van a llegar a los mercados de destino. Todo por las ambiciones políticas. Ojo, Rosa María, son reclamos legítimos de muchos sectores. En eso quiero ser muy contundente, pero también contundente con varios camaradas y ex camaradas que están aprovechando este escenario de conflictividad social para ganarse alguito, porque estamos en periodo electoral. Como ya nadie va a votar con nosotros, ellos están haciendo arder la pradera para después aparecer como adalides de la justicia, para que puedan levantar supuestamente banderas, que yo te he solucionado los problemas, para que con eso tengan posibilidades electorales. Disculpa que sea tan crudo en expresarlo, pero causa indignación el aprovechamiento político de justos reclamos. Para mí es obsceno que un hombre de izquierda levante banderas de reivindicación cuando realmente está buscando otro fin. Es como las lentejas de Tía María. Supuestamente levantaba era de un reclamo legítimo, pero en realidad estaba buscando su beneficio. Para mí es lo mismo que un político, más aún si es congresista, aprovechando su espacio, exacerbe a la población para que busque rédito político. Es distinto si su posición sería legítima en defensa de esos intereses y esa preocupación. Y lo han hecho los Humala en el Andahuaylazo, lo han hecho en Tía María los lentejeros, lo están haciendo esa gente que ha estado apoyando de varios partidos que están en el Congreso con este tema de la vacancia presidencial que no les ha importado nada del país y ahora con esta situación de reclamo legítimo de la población. Ahora, congresista, es de manual, o sea, el manual del agitador, justamente para derrocar a un gobierno, lo primero que tienes que hacer es conseguir efectivamente gente descontenta que te dé una base, ¿no es cierto? Y sobre esa base montar un clima de... Y siempre el transporte es clave. Yo siempre digo, ¿cómo se tumbaron Allende? Se lo tumbaron controlando el transporte de carga. Y se lo tumbaron con la Escuela de las Américas, con la CIA. No importa si sea de derecha o de izquierda, es de manual. Es obvio lo que están haciendo. Eso cualquier persona que estudie historia lo sabe. Entonces, pero a mí me hace gracia esta cosa culposa y algunos caen redonditos. Congresistas bien intencionados. Entonces salen y dicen, derogamos la ley. Entonces dicen, bueno, de repente, pues con eso arreglamos el problema. Y del otro lado dicen, no, queremos seguir. Nueva constitución. Oiga, pero ¿no están reclamando por una cosa agraria? No. Que me aumenten el sueldo. Pero señor, no le podemos aumentar el sueldo. Si usted ya gana más que el mínimo, podríamos subir el mínimo, pero eso tiene un efecto en la economía. Que me den mi ONP. Pero es que no hay plata, señor, ¿de dónde le vamos a dar la ONP? Eso es de manual, congresista. Y a mí no me sorprende, de verdad, no me sorprende. Pero además hay una acusación mucho más interesante. Y la hizo explícita ayer el señor Urresti. Este es el gobierno de Julio Guzmán. Y nos está perjudicando. Lo que usted dice. Si va a cosechar, ni hablar. Lo tenemos que destruir de acá a abril. Llama la atención, ¿no es cierto? ¿Cómo pararse? O sea, ¿cómo ser un político de izquierda bien parado y decir un momentito? ¿Cómo se hace eso? En principio, Rosa María, es que este escenario que estamos observando era fácil de predecirlo. Y te lo digo también con toda humildad porque yo ejerzo la docencia y nos hicieron un pedido de un estudio y presenté hace más de un mes lo que iba a suceder. O sea, odio tener la razón, Rosa María, pero era una cuestión elemental. Juntaban varias variables, era simple, es un periodo electoral. Se tiene sectores recalcitrantes que han perdido el espacio. Estas elecciones del 2021 es distinta a las elecciones congresales del 2020, que de alguna manera se canalizó con la votación sobre el pescadito y sobre todo UPP, que utilizó de fachada el etnocacerismo. Ahora ellos están descalificados. Entonces, están buscando otro partido político que de alguna manera supuestamente represente este descontento. Fíjate el resultado de las encuestas electorales de preferencia. Estamos casi en el 30% de personas que no saben por quién va a votar o simplemente que no están de acuerdo. Inclusive llega casi al 50% con la clase política. Entonces, la deducción lógica
de esta situación es que alguien podría capitalizar, y es por eso que están utilizando una tesis que Mao lo utilizó muy bien, ¿no? De agudizar las contradicciones. Esa es la tesis absurda, discúlpame, es anacrónica, porque estamos viviendo épocas distintas. Hay que analizar en contexto. Cuando nos terruquean, nosotros tenemos una posición frontal ante la ignorancia, pero de la misma manera, mis compañeros, mis camaradas de izquierda, muchas veces utilizan argumentos anacrónicos en un contexto totalmente distinto. Ubiquémonos en perspectiva histórica. Siempre cuando alguien me dice, ustedes son comunistas, ubícate en perspectiva histórica y en qué momento el comunismo sí tuvo su baluarte en la Revolución Rusa, pero estamos hablando de inicios del siglo XX, ahora estamos siglo XXI, o en el tema de Mao, ¿no? en la década de los 50. Entonces, lo concreto es que están haciendo uso de esa tesis de la agudización de las contradicciones para exacerbar a la población y, como quien dice, a río revuelto ganancia de pescadores. Pero digo, lo que estamos... Congresista, pero además lo que le explico a todo el mundo es agudizar las contradicciones en el libro rojo de Mao, pero también en la Escuela de las Américas y en la CIA. Es lo mismo. Los extremos siempre se tocan. Tú necesitas convulsión social, como usted dice, en un asunto que es central. Han perdido posibilidades. En las elecciones 2016 y 2011, cuando empezaba el periodo electoral, desaparecía la agitación. Todos los agitadores pasaban a trabajar en campañas políticas, porque tenían perspectiva de conseguir algo iban a conseguir, sea puestos en el Congreso, sea presidencia, algo, sea alianza. En este momento la agitación es exacerbada porque no van a conseguir nada, o de repente no mucho. Entonces, como usted dice, agudicemos. ¿Por qué? Porque el fin final es postergar elecciones. Si antes de la vacancia no les convenía, con la vacancia menos les conviene porque el pueblo los odia. Entonces, estamos en una situación política bien complicada. Como usted la ve, yo la veo igualita. Y yo no soy una persona izquierda, pero sé un poco de historia, ¿no? Y leer algunas cositas. Yo odio tener la razón también. Pero yo la veo clarísima. O sea, la vacancia yo la vi clarísima. Y después de la vacancia, esto no dura. Van por agudizar las contradicciones. Frente a eso, si usted recibe una llamada del presidente Sagasti y le dijera, oiga, usted ya ha pasado por eso, lo disolvieron, ¿no? ¿Qué podría hacer el presidente para enfrentar una situación como esta? Lo primero, Rosa María, ubicarse en contexto también en cada uno de los conflictos. Porque el grave problema que se tiene, y es lección número 1 que dictamos los que somos especialistas en la gestión de conflictos, es que cada conflicto tiene su propia naturaleza, su propia lógica, sus propios actores. Yo sé que es complicado porque existe dentro de la presidencia del Consejo de Ministros el Viceministerio de Gobernanza, y ahí está adscrita un área que se encarga de los conflictos sociales, y es un espacio muy reducido de personal. Entonces imagínate, con tantos conflictos, se debería tener por cada conflicto un equipo de trabajo, para que esté contextualizado y para que pueda entender la lógica de los actores. Se llama gestión de intereses, o sea, saber qué es lo que están pensando cada uno de los actores. Y en muchos de estos conflictos, exactamente, identificando, se hace un mapeo de actores. Así es lo primero. Es determinante, pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede generalmente es que lo ven como un todo. Fue como el tema de la cuarentena, ¿no? Toman a nivel nacional, cuando había regiones donde en una comunidad campesina el colegio estaba aislado, no había posibilidad de que llegue el virus, pero desde marzo pararon las clases. Ahí debió haber parado las clases en mayo, en junio, de acuerdo a cómo iba evolucionando, pero no, cerraron absolutamente todo. O sea, no estoy cuestionando la medida, porque de alguna manera también nos ayudó a contener el virus, pero con objetividad. Hay que ubicarnos en cada uno de los conflictos para poder analizar. Lo segundo, Rosa María, por mi propia experiencia hasta congresal, muchas de las demandas se solucionan en instancia de gobierno. Entonces, hay medidas muy concretas que se pueden hacer en el corto plazo para poder atenderlas. Entonces, yo creo que si el Estado analiza cada uno de los conflictos y se puede atender con equipos cada una de las demandas, se puede de alguna manera bajarle la intensidad de la demanda, porque se va a ir solucionando. Y lo tercero, ser muy transparente en la información, Rosa María. Lamentablemente, los sectores que exacerban estas emociones para generar un caldo de cultivo, como un conflicto social, se basan sobre argumentos a veces surrealistas y quieren hacer inclusive la revolución con un paro.
mi lección. Yo he estado en muchas movilizaciones sociales en primera fila. He estado en esta semana junto con la generación del Bicentenario, mientras que algunos candidatos estaban en Bolivia, otros desde su casa estaban ahí tuiteando. He estado en las calles, he estado en los hospitales, teniendo inclusive familiares en casa con problemas de exposición al virus, pero tuve que salir porque era la indignación, sin hacer mucho ruido como corresponde, porque era candidato. O sea, si no, también no era coherente. A lo que voy es que esta gente utiliza muy bien estas movilizaciones para supuestamente hacer una revolución. Con un paro no se va a hacer la revolución, a lo más se va a lograr un punto del pliego petitorio, y por eso hay que decirle eso a la población, para que no se genere esa sobreexpectativa. Hace unos días, discutiendo con el tema de la Constitución, un paréntesis aparte, yo le explicaba a un compañero que tiene una posición, la respeto, pero muy radical. Le decía que en la Constitución, el artículo 206 establece cuál es el procedimiento para hacer una nueva Constitución. Porque él lo que me decía es, vamos a hacer una nueva Constitución y eso va a significar una convocatoria ciudadana, al estilo de la Comuna de París, es del siglo XIX. Eso no va a funcionar, porque él decía, los profesores vamos a tener nuestra representación, los mineros, los trabajadores, los campesinos, al estilo de la Comuna de París. Discúlpame, Rosa María, la única forma de cambiar la Constitución está establecido en esta Constitución espuria, que es para mí del 93, pero establece en el 206 los procedimientos. ¿Qué significa? Que este Congreso o el próximo Congreso es el encargado de hacer la reforma constitucional. Entonces, si tenemos un Congreso cuestionado, ¿cómo se va a hacer una reforma constitucional con un Congreso populista y irresponsable con todo lo que está generando? Y ahora más con el próximo Congreso, si no sabemos elegir qué reforma constitucional vamos a hacer. ¿A qué voy con todo esto? De que hay que explicar a la población. Los canales de comunicación del gobierno tienen que ser mucho más transparentes para explicarles que cada una de sus demandas, evidentemente son legítimas, pero que tiene una gradualidad para atenderlas en un Estado de Derecho. El Estado de Derecho no significa meterles la policía para meterles golpe. El Estado de Derecho significa el respeto de ambas partes. Ni la policía puede abusar, ni tampoco los protestantes pueden tirar piedras y destruir la propiedad privada, y menos llegar a una confrontación hasta llegar al extremo de muerte. Entonces, ese mensaje político es muy importante. Entonces, mi recomendación al señor Sagasti es que ahí es donde está fallando. Cuando ayer le entrevistan y le dicen que vamos a imponer el Estado de Derecho, en otras palabras, vamos a usar la fuerza, es un mensaje negativo, cuando más bien debería diseñar la estrategia para poder atender que no se embalsen esos conflictos. Además, también es del libro, de repente lo debe saber seguramente el señor Francisco Sagasti, responder con represión. ¿Qué es lo que espera? El que agudice la contradicción espera que se responda con represión. Espera represión, busca la represión dura. ¿Por qué? Porque a los que tiene movilizados los enardece. Es exactamente lo que se busca. Lo último que puede hacer policía de orden público es responder con represión. Tiene que responder, como están haciendo en Ica, están cuidando a los pasajeros de los buses, están cuidando la carga, no se están enfrentando a los manifestantes, están cuidando a las personas que tienen derecho a ser cuidadas, ¿no? Pero están en otra posición. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eso también es de manual. No se responde con represión, se responde, digamos, con ciudades que se cercan, pero que no se agreden. Y lo que esperas es que pasen los días, y no te aguanta, porque, digamos, tú puedes agudizar las contradicciones, pero la gente, las 1000 personas que toman una carretera, no están trabajando, y ya al 5º, 6º, 7º día tienen que comer. Entonces ya vas perdiendo, y ahí entra la policía, pero no puedes atacar, porque va a venir de nuevo una segunda ola. Y como usted dice que es, yo no sé por qué no lo llaman, ¿no es cierto? Que identifiquen a los actores, que identifiquen claramente a los actores, y con una identificación de actores, todo el Perú sabría quién está organizando esto de verdad. ¿Ya? Y al señor Lenin Bazán decirle que ya sabemos que es él, pero debería saberlo también, como usted dice, el viceministerio de gobernanza de la PCM, que es el que tiene que ver esto, que no lo pueden agarrar. No, pero, María, debería saberlo el ciudadano que se está manifestándose, porque la gran frustración es de la persona que sale a manifestarse, que con justos reclamos expresa su indignación, pero que está siendo utilizado por otros intereses subalternos, subrepticios.
lo más frustrante que he visto en las movilizaciones sociales, Rosa María, porque te lo voy a decir con mucho respeto, mi tierra, Andahuaylas, es una región muy valiente. Todo lo que ha conseguido es fruto de las luchas y de los esfuerzos. Somos leones cuando tenemos que hacer una protesta. Por eso los Humala, que no tienen nada que ver con Andahuaylas, se fueron a Andahuaylas, porque sabían que era un pueblo aguerrido, históricamente. En otro momento te voy a contar toda la historia de Andahuaylas. Pero el gran problema de Andahuaylas, y yo sé que muchos se van a molestar, es que somos leones para luchar, pero a la hora de la negociación somos gatitos. Y siempre ha sido esa mi indignación, porque no tienen no ha habido esa capacidad de aprovechar una coyuntura para generar beneficios para nuestra región. ¿Y a qué voy con esto? Porque se aprovechan, pues. Hay gente que exacerba, que utiliza la movilización para que la población se movilice y después a la hora de conseguir esos beneficios aparece el negociado, las vendetas, los pepejulios, pues. Esos que se venden por lentejas, que realmente exacerban a la población, no por el reclamo legítimo, sino porque están buscando algún tipo de beneficio pecuniario, crematístico, o inclusive, en este caso, político, pues, porque lo que quieren es, de alguna manera, salvar su imagen, salvar su partido, pasar la valla, o de repente hasta quieren ser presidente a través de movilizaciones. Ya tenemos la elección. Yo creo que prohibido olvidar pueblo peruano. Ollanta Humala gritaba a los cuatro vientos, agua sí, mina no, y con esa exageración llegó a la presidencia. ¿Qué hizo en la presidencia ese radical que se llenaba la boca? ¿Qué hizo ese radical? ¿Cumplió lo que había prometido o solamente utilizó de vehículo para llegar al poder? Eso es lo que a mí me indigna, Rosa María. Inclusive ahora está investigado por presuntos casos de corrupción, con procesos bastante avanzados. Entonces, con objetividad y responsabilidad, o sea, la lección que te acabo de expresar en mi tierra, que en el momento de la negociación no hemos sabido negociar, es una oportunidad más bien para que realmente se canalice en este escenario una serie de demandas legítimas que tienen muchas poblaciones en el agro, con el tema de la minería, los sectores laborales, en esta época de ley de presupuesto, Rosa María, acabamos de escuchar con un desparpajo total que los congresistas pedían cada uno 5 proyectos. ¿A cambio de qué? Ahí está el negociado, el tráfico que se da en la ley de presupuesto. Entonces, ahí tenemos que estar atentos, porque hacen farra fiscal con el dinero escaso que tenemos en el país. Estamos en una crisis económica donde tenemos que ser responsables con el poco dinero, porque no hay trabajo, es una situación bien complicada. Bueno, congresista, siempre es un placer conversar con usted porque coincidimos en mucho y no lo agarran de tonto ni usted ni a mí, aunque al final siempre terminamos, ¿no es cierto?, perdiendo, pero no importa, perdemos, pero perdemos con dignidad. Yo le agradezco muchísimo, hemos volado en el tiempo porque ya tenemos que terminar temprano, porque tenemos misa. Abel, no sé si hay alguna pregunta del público que quieras hacer para el canal. Su futuro político, solamente nos preguntan por eso. Si lo invitan en el partido potable, así para ser congresista, pero que lo inviten, ¿no? No, vamos a constituir un partido político, Rosa María, eso es definitivo. Vamos a trabajar en la constitución de un partido. Y no estoy hablando del tema de la membresía legal, estoy hablando de una organización, porque yo siento que eso es en realidad mi mayor fortaleza. Yo no tengo un partido político inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones, pero tengo una organización que me respalda, que necesita fortalecerse, que necesita estar bien organizado, constituido y sobre todo con la contribución de muchos ciudadanos para presentar una propuesta seria y responsable al país. Entonces yo siento que nada podemos tener... Temporalmente, por ahora, ¿cómo se llama el grupo? ¿Qué nombre tiene la organización? La suya, la que está constituyendo. En realidad son varios movimientos regionales, entonces tienen cada uno sus propias identidades, ¿no? Entonces yo te digo, el de la región Apurímac, entonces va a generar una exclusión, ¿no? Por ejemplo, hicimos un acuerdo con Fuerza Campesina en Apurímac, que es un movimiento que viene de la comunidad del Yupapuquio, que está en el distrito de San Jerónimo. Son comuneros que tienen la expectativa, ¿no?, de participar en un proceso electoral. Solo para expresarte, por ejemplo, son fuerzas vivas que quieren representación, que quieren tener un espacio de gobierno y sobre todo que se canalicen esas justas demandas. En mi región, en Apurímac, hay una serie de expectativas y una región con tanta riqueza que no se aprovecha. Es realmente frustrante. Y es lo que pasa con el Perú en realidad. Tenemos oportunidades, pero somos el país de las oportunidades perdidas, pues la historia nos las puede graficar al detalle. La región más bonita del Perú y menos conocida del Perú.
de verdad, Apurímac. Lindo. Qué pena que esté en Lima, ¿no? Está en Lima ahora, ¿no? Yo estoy en Lima por el tema político, porque estoy haciendo también docencia universitaria. Hay un tema también familiar que nos obliga a estar por un tema de salud de un familiar. Y lo segundo es que evidentemente siempre estoy en contacto con la región y estoy viajando, pero vamos a tratar de construir el partido, evidentemente desde Lima, que nos facilita la organización a nivel nacional. Ya no es solo Apurímac, sino son 14 regiones y ahora yo podría decir son 22, porque esta posibilidad de participar ha hecho que se sumen más regiones a la propuesta que estamos queriendo trabajar, y próximamente te vamos a estar dando novedades. Estamos haciendo conversaciones inclusive con organizaciones políticas bien constituidas con las que vamos a llegar seguramente a un buen puerto, pero con mucha más responsabilidad, evidentemente, para no repetir esta historia que nos ha pasado, que es una lección aprendida, Rosa María. Siempre voy a rescatar lo positivo, más allá de lo fallido que pudo haber sido la pretensión de ser presidente de la República. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Abel, nos tenemos que despedir, ¿verdad? Nos vamos, Rosa María, porque hoy es viernes, tenemos misa del Señor de la Justicia. No, y además me encanta conversar con Richard Arce, porque yo creo que representa una izquierda democrática, que tanta falta le hace al Perú. De verdad, una izquierda democrática pensante, por Dios, y que se dé cuenta de lo que está pasando en el país, ¿no es cierto? Y que no se deje utilizar. Muchas gracias por esa dignidad y por estar con nosotros esta mañana. Nos vemos muy pronto conmigo el lunes, y espero muy pronto también con Richard Arce de regreso en nuestro programa. A ver, nos despedimos. Nos despedimos, Rosa María, no se olviden de la rifa, ayúdenos con la rifa. Para el lunes les prometo tener una respuesta del YAPE, y también no se olviden que el lindo convento de Santo Domingo está abierto, Rosa María, para que lo visiten, ¿no? Sí, Veo mire, alguna gente que viene, precioso. Nuestro museo tiene todas las medidas de seguridad, es súper espacioso, usted no se quita la mascarilla, entonces puede verlo con tranquilidad. Tenemos guías que se lo pueden enseñar. Está la tumba de Santa Rosa de Lima, la tumba de San Martín de Porres, cosas que pocos limeños saben. Nosotros trabajamos al ladito las tumbas. Ustedes pueden visitar, pueden venir en calidad de apreciación cultural, mediamente, o en peregrinación religiosa, o sea, en el espíritu en que usted quiera. Pero venga, está abierto. La basílica todavía no, ¿verdad? Todavía no. No, todavía no la basílica, pero el museo sí, y la tumba. Y la próxima semana recordamos el cumpleaños de San Martín de Porres, así que es un bonito motivo para venirse por aquí. Bien, Rosa María, cuídate mucho. Nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.